Se trata de construir circuitos electrónicos basados en transistores bipolares de unión, polarizados en corriente directa para obtener su punto de operación. Y vamos a hacer mediante el análisis de forma teórica. Ustedes realizarán su análisis como ya lo hemos realizado, empezando de la malla base emisor, después la malla conector emisor para calcular eh, la corriente de todas las corrientes y todos los voltajes que hay en el transistor. Y bueno, haremos en este caso la simulación con el multisim para que ustedes vean que los valores de corriente y de voltaje deben ser muy parecidos dependiendo del modelo del transistor y la beta que tengan. Entonces vamos a la parte de desarrollo. Y bueno, vamos a armar este circuito con transistor, que es un circuito por divisor de tensión polarizado. En este caso utilizamos el transistor 2N2222. Vamos a utilizar el 2N2222A, que viene en la biblioteca. Aunque ustedes tengan, la beta aproximada es alrededor de 300. Entonces con esta beta vamos a trabajar para el análisis. Si gustan, vamos al simulador. Espero que hayan podido abrir ya. Tenemos 4 resistencias y el transistor. Vamos a buscar en la parte de lo que son los menús el símbolo del transistor. Por aquí está. Vamos a buscar el 2N2222. Transistores PN 2N2222. 2N2222A. Vamos a colocar también los resistores, que son 4 resistores. No importa los valores, después les ponemos el valor que corresponde. Una fuente de voltaje también. Corriente directa de 20 volts. Bien, solo hay que acomodarlo, rotarlo y poner los valores y simularlo. De valores desde 20 voltios, la fuente directa. Ese de colectores de 12 kilos. La de emisores de, pues no está correcto. Y no, es 2.2, pero es 2.2. Más. Tenemos la de R1 de 150 gas, R2 de 20 gas. Listo. Ya tenemos todo el circuito armado. Y se trata de medir lo que son los voltajes y las corrientes de cada parte del transistor. Un amperímetro en cada terminal del transistor para medir su corriente, y también vamos a medir los voltajes en cada parte del transistor, cada terminal. Entonces aquí vamos a tener que meter los medidores, utilizar los pequeñitos, los indicadores de amperaje, el amperímetro, para medir la corriente de base. También podemos medir el voltaje base emisor, a ver cuánto está registrando el circuito. Que recordar un poquito la resistencia para que podamos medir el emisor. ¿Ah? Para medir todas las corrientes. Ya estamos listos. Nos faltan los voltímetros para hacer la medición. Voltímetro está.
Recuerden la dirección de las corrientes para colocar los amperímetros. Recuerden que la corriente va de positivo a negativo siguiendo la corriente convencional, que es la que estaremos utilizando para las mediciones. Siempre las mediciones se hacen considerando la corriente convencional. Entonces, necesitamos señales de tierra para conectar los voltímetros también. Voltaje colector emisor. Una vez, con respecto a tierra. Pueden utilizar el simulador que ustedes prefieran, ¿eh? Lo importante es que lo sepan manejar y que, bueno, tenga las bibliotecas, en este caso los dispositivos que generalmente deben tenerlos. Utilizamos los dispositivos más comunes o más generales, entonces debe tener su simulador estos dispositivos. Entonces ya estamos midiendo el voltaje de colector, el voltaje de emisor, el voltaje que está en la base, también lo vamos a medir. Y vamos a tratar de medir el voltaje colector emisor. Aquí tenemos de acomodar el multímetro para medir este voltaje también. Todos los voltajes posibles para que ustedes pues, puedan hacer su cálculo y debe coincidir muy aproximado a lo que ustedes calculen. Profesor, tengo una pregunta. Adelante, por favor. Los multímetros a los que se les puede conectar un transistor, lo que mide es la beta del transistor. Sí, sí, de hecho, sí te puede medir la beta. En tu multímetro vas a encontrar un zócalo que tiene para medir NPN y PNP, entonces te permite medir la beta. No sé qué tan precisos sean, pero bueno, sí te le permite medir la beta. Ya ves que algunos transistores te dicen que tienen una beta entre 100 y 300. Entonces, ese es el valor nominal. Y se supone que ya con el multímetro te puede medir la beta que tiene real el transistor. Entonces, era cuestión de checarlo si tienes alguno. Déjame ver si tengo ahorita mi multímetro, se los muestro. Ok, está bien, gracias, profesor. Sí, de nada. Parece que ya conectamos todos los voltímetros, los amperímetros. Solo quería checarles también que pudiéramos medir el voltaje colector emisor, el voltaje base emisor, a ver cuánto nos da aquí. Un par de voltímetros para que sí tengamos todas las mediciones posibles. Si es posible sacar otra, el voltaje colector emisor y el voltaje base emisor. Lo puedo medir también. El colector emisor. A ver si me por aquí. Ya tengo ya casi todos los voltajes. A ver, ¿qué nos falta? No nos faltaría el voltaje base emisor. Queda un poquito apretado para ponerlo. ¿Qué nos da el simulador? Y bueno, aquí nos está midiendo, según este circuito, los valores coinciden, 150, 12K, 20K, 2.2K. Nos está midiendo casi 0.70, casi 1 mA de corriente en transistor, 0.75. Si se fijan, prácticamente la corriente de emisor y la de colector casi son iguales. Es decir, estamos considerando que estamos en la región activa. Bueno, por la configuración que nos está dando, es prácticamente la configuración del amplificador. Podemos observar la corriente que nos da la base es de 4.44 microamperes, corresponde. Podemos medir el voltaje que hay en el emisor, perdón, el voltaje en el emisor es 1.66, el voltaje en la base es 2.26, el voltaje que hay en el colector es 10.96, casi 11 volts, y el voltaje colector emisor es de 9.3. Con eso pues ya tenemos nuestro punto de operación. Vamos a ver si logramos medir el voltaje base en emisor. Voy a tratar de insertar el amperímetro, con el otro multímetro, para medir el voltaje, insertarlo. Y ahorita en lo que ustedes terminan les enseño el multímetro donde tiene para medir la beta del transistor. Esto, abajo, abajo, aquí. La medición. Ahora sí. Ahí está, punto 6 da el voltaje base emisor para este transistor. Debe ser aproximadamente a 0.7, ¿no? Pero bueno, ya tenemos todos los
los voltajes y las corrientes. Digamos que tenemos caracterizado el transistor con sus voltajes y sus corrientes. Aquí para nosotros los más importantes son el voltaje colector emisor, que es 9.3, y la corriente, en este caso de colector, que es 0.75. Y recuerden que como está en la región activa, nuestra corriente de emisor y la de colector son aproximadamente iguales, ¿no? 0.75, 0.75, 0.751 amperes, 0.751 y 55 miliamperes. Están muy aproximados. La diferencia justamente es la corriente que hay en la base, que es 4.4 microamperes. Mientras lo terminan de simular, les voy a mostrar el multímetro donde tiene la opción para medir la beta. Segundo, como vean, si lograron medirlo correctamente, las corrientes y los voltajes. Sí, profe. El multímetro tiene la opción, ahora si lo alcanzamos a tocar, de medir la beta del transistor. Ahí dice HFS, HFE, si alcanzan a verlo. Y ven arriba en azul una parte en donde tiene dice NPN y PNP, es donde ustedes meterían su transistor. Dependiendo si es NPN o PNP, lo van a colocar para que pueda medir lo que es la beta del transistor. Si es NPN, aquí arriba sería, y si es PNP sería abajo. Son los tres terminales, y ahí dice cuál es el emisor, base y colector para que ustedes lo conecten, y con eso les debería medir qué beta tiene su transistor. Actualmente no tengo un transistor a la mano para poder ponerlo para que ustedes pudieran ver la medición, pero bueno, tienen la opción, algunos multímetros, de que sean en la HFE, que es la beta, lo coloquen en el zocalito que está aquí, y dependiendo si es NPN o PNP, lo van a colocar arriba o abajo. Ahí tiene sus tres terminales indicados, emisor, base y colector, para que ustedes lo inserten y miran la beta que corresponde, ¿vale? Ustedes tienen la opción de tener un multímetro y tener el dispositivo, lo puedan medir. En la simulación podemos visualizar la beta. En la simulación, ¿cómo lo podemos hacer? Bueno, lo que tendrías que calcular es la relación entre la corriente ¿cómo se llama? De base y la corriente de colector, para que sacando esa división puedas sacar la beta. ¿Te recuerdas que hay una relación que te indica la corriente de colector es beta veces la corriente de base? Entonces de esa manera podías sacar la beta, haciendo el cálculo con esos valores que te dieron. Ok, profe, gracias. Y de nada, Ceci. Con eso ustedes ya habrán determinado el punto de operación de su transistor, y ya nada más sería que ustedes con sus cálculos comprueben esos valores que les deben dar muy aproximados, ¿no? Este transistor tiene una beta de 300, pero puede ser que, como dicen, si esté utilizando a lo mejor un valor distinto, ¿no? A lo mejor entre 100 y 300 el valor. Pero con esta relación de las corrientes que tenemos de colector y la base, con eso ya podemos sacar la beta que nos está dando este transistor. No sé si me pueden ayudar a calcularla para que la miren. Tenemos que, dijimos que la corriente de colector es beta veces la corriente de base, ¿no? Entonces, la beta va a ser igual a la corriente de colector entre la corriente de base. Entonces, si hacen el cálculo, a ver cuánto les da para que verifiquemos, o sea, que gusta apoyarnos con el cálculo, tendríamos que es punto. Habría que manejar las dos corrientes en términos de miliamperes o microamperes. Si quieren convertir la corriente de colector a microamperes, pues tendrían que multiplicarla por 1000, es decir, serían 751 microamperes. Vamos a hacerlo así. Serían 751 microamperes entre 4.441 amperes. Aquí me está dando una beta de 169. A mí también. Podríamos decir que es 170. Ajá, podemos aproximar si quieren 170, ¿les parece bien? Según el transistor que nos están dando aquí, tendríamos una beta de 170 para que ustedes lo escriban ahí, que de manera, ahora sí que de manera simulada,
con la relación de las corrientes, sacamos la beta de 170, ¿no? Y con eso ustedes pueden hacer su cálculo para todo lo que ustedes realicen aquí de manera teórica, ¿vale? Profesor, disculpe, ¿Sí? para los ejercicios de tarea que son de diferentes betas, ¿puedo agarrar cualquier transistor NPN y irle cambiando la beta o tengo que buscar uno que, bueno, Para la simulación. Ajá. o tengo que buscar uno que sea del valor exacto? Y para la simulación buscar lo más parecido que encuentres, que sí te va a variar porque acuérdate que el transistor con la beta cambia, entonces va a cambiar un poquito la polarización. Y sí puede ocurrir eso. Desafortunadamente, a veces los ejercicios vienen con betas ideales, por ejemplo, beta de 100, beta de 50, Sí. y los transistores a la hora de medir no te va a dar un transistor exactamente eso. Te puede dar, por ejemplo, ahorita en este caso 170, 200, 250. Entonces vas a ver esas pequeñas variaciones en la realidad. ¿Sí? Ahora sí que eso nos enfrentamos. Sí, comprendo, profe, gracias. ¿De nada? Profesor, ¿de Sí, casualidad adelante. existen transistores con beta variable? Beta variable, caray. Bueno, la verdad es que ¿Existen? que yo sepa, no me he encontrado con esa situación. Se supone que cuando los fabrican, de acuerdo a la construcción, están diseñados para un cierto valor de beta mínimo y máximo. Entonces, en ese intervalo, te van a generar una beta que tenía, por ejemplo, 170. Estamos hablando del transistor 2N22. Pero si tienes otro transistor 2N22 y lo mides, si por alguna cosa consiste en el mismo lote con el que fabricaron, a lo mejor coincide la beta, pero si es de otro lote, a lo mejor ese transistor 2N22 que fue fabricado, te va a dar otra beta, a lo mejor te va a dar 250, te va a dar 120. Entonces, esa es la situación. O sea, no es que sea variable, sino que el transistor, de acuerdo a cómo se fabrica, te puede dar diferentes betas, aunque sea la misma clave. Pero una vez que está fabricado, es una sola beta la que tienes ese transistor único. Esa es la situación. Ok, está bien, gracias, profesor. De nada. Quedan 10 minutitos. Si gustan, vamos a pasar a la siguiente simulación para que ustedes puedan empezarla. La siguiente simulación consiste en eh, polarizar un switch. En este caso, para activar un LED, pues vamos a abrir otro ejercicio que voy a trata de checarlo, y ahí te debe medir la beta, debe dar alrededor, digo, entre 100 y 300 el valor de la beta. Acuérdense que es adimensional. Entonces, a la hora de insertarlo, te debe medir esa beta. Si no te mide, entonces a lo mejor está invertida las patitas, nada más invertirlo. Nada más colocarlo en el zócalo que corresponde a la parte de NPN. No sé ¿Y si es en el de HF o no me acuerdo dónde es? exactamente donde dice el indicador del multímetro debe decir HFE. Ok. Ahí dice HFE, puedas medir la beta de tu transistor de manera pues, práctica, ¿no? Y aquí ya conecté mis elementos para medir este es el circuito que ustedes van a armar para lo que es el switch con el transistor bipolar. Yo aquí coloqué adicionalmente un switch para ponerlo a tierra y para ponerlo hacia a los 5 volts, pero igual pueden ser de manera manual, no importa. Puse su LED, puse un transistor, bueno, aquí es dos parecidos, dos en el 2222, aquí está en el 2219. Y en este caso aquí estoy conectando lo que es un LED es un LED rojo. Coloqué los multímetros para medir las corrientes y la batería. Entonces con eso yo lo único que tengo que hacer es encenderlo, arme su circuito, no sé si tenga duda de algún componente me dice. Profesor, yo tengo una pregunta. En este caso, la corriente y el voltaje en la base va a estar aislada a la del LED. Me refiero a que lo que activa el transistor va a ser algo aislado respecto al circuito del LED. De alguna forma sí, velo así como si fuera un switch, que tú con ese un interruptor que enciendes otro circuito que se encuentra entre colector y emisor, para que lo que estás haciendo es que donde está el colector, haces que o quede circuito abierto o quede conectado a tierra, ¿no? Entonces cuando queda conectado a tierra es cuando se enciende el LED.
Recuerdas que cuando está el transistor en saturación entre colector y emisor va a haber un voltaje cercano a cero, por ejemplo, 0.2. Entonces, cuando tú activas el transistor en saturación, haces que el colector emisor se vaya a tierra y en ese caso, pues ya se activa el LED. Y cuando está en corte, que está a tierra en la base, es cuando queda abierto el circuito, entonces no se prende LED. 172 es su beta de su transistor que le está dando, que su 2N22 es metálico, y ahí se ve apenas la pestañita, y está compartido, ahí está el indicador apuntándose lo que es la HFE, que es la beta. Se llama parámetro híbrido, pero es la misma la beta, y está indicando el transistor NPN colocado en su zócalo respectivo, y nos está dando ¿qué? Perdón, nos dio la medida. 172 su beta para ese transistor. Les decía, si ustedes miden varios transistores 2N22, por ejemplo, que está la beta entre 100 y 300, cada uno puede ser que les dé diferentes medidas, aunque sea el mismo transistor. Pero una vez que tiene una medición, pues es la que se mantiene para cada uno de esos transistores. ¿Vale? No sé si tengan alguna pregunta. Yo tengo una pregunta, profe. ¿Cómo encuentro el switch? En la parte donde dice un símbolo como de motor, dice Place Electromechanical, y te vas a la opción que dice SPDT SB. Ya nada más lo vas a rotar vas a dar una rotación. Y decíamos que podían encontrar el switch. Déjenme ver dónde estaba. En la parte donde dice electromecánico, tiene un símbolo como de motor, que dice, tiene un símbolo de M. Está donde está junto a una palomita de National Instruments, que está aquí en azul, y dice electromechanical, y luego tenemos supplementary switches, dice, si lo pueden ubicar, y después uno que dice SPDT SB, ahí está, a ver si lo pueden ubicar, ya nada más le dan OK y ya aparece ahí en su pantalla, ahí está, ya nada más lo que tienen que hacer es rotarlo, entonces lo seleccionan, le dan flip vertical, me parece que es, flip horizontal, y ahí está para que ustedes lo puedan conectar. Ya no lo conectan aquí, es para que puedan hacer el cambio de conexión a tierra y conexión a 5 volts. Profe, disculpe, ¿el transistor no era 2222A? Sí, nada más que ya me equivoqué, puse el 19, pero creo que es el mismo. Ah, bueno, gracias. Ahorita lo ves y lo puedo cambiar, déjame. Cambiamos por el 19. Pues ya nada más es simularlo. Ahorita está conectado a tierra, por lo tanto el switch está en la región de corte, por lo tanto el circuito para que lo puedan ver. Ahorita el voltaje que está recibiendo es prácticamente los 12 volts que hay en la base, pero entonces el LED todavía no está encendido porque está en circuito abierto. ¿No? En el colector hay casi los 12 volts. Y en este caso, si nosotros cambiamos el interruptor con el ratón o con la tecla de Space, aquí lo ponemos al transistor en saturación, ahora sí, está en saturación. Voy a abrir un poco más. El transistor está en saturación y pueden observar que ahora la corriente de base es bastante grandecita, es de 4.18 miliamperes. De pasar de microamperes a miliamperes ya fue la región de saturación. La corriente de emisor es de 0.099, pero son amperes, entonces son 99 miliamperes. La corriente de emisor es de 103 miliamperes. ¿Se fijan? Aquí la corriente de emisores es mayor a la de colector, entonces está en la región de saturación. Ahora, también hay que ver que cuando está en saturación el transistor, su voltaje colector emisor tiende a cero, o sea, es un valor muy chiquito. Y aquí pueden ver que su valor en este caso sería aproximadamente ¿qué? Serían 160 miliamperes, sí, milivolts, perdón, 160 milivolts, es un voltaje muy pequeñito. Apenas serían punto 16 volts, o sea, nada, ¿no? Cero. Por eso es que se considera como si
aquí la parte del cátodo está conectado prácticamente a tierra, por ello se enciende el LED. Si pueden observar cómo al cambiar el switch, lo apagamos o lo encendemos, ¿no? Según sea la necesidad. Y ahí está. Después vamos a conectar en la siguiente parte un generador de funciones para que lo veamos ya operando con una señal de onda cuadrada de medio hertz, para que veamos cómo prende y apaga con este generador de funciones y podemos monitorearlo con el osciloscopio también. Pero bueno, no sé si esa parte ya la habrán podido concluir. Si lo apago, las corrientes deben ser cero, entonces consideren cero todo esto, todas estas corrientes que ven aquí. Es una corriente de fuga, pero bueno, esas no las consideran a cero, ¿no? Son corrientes de fuga que están aquí en el dispositivo, tanto en la base como en el emisor son corrientes de fuga. Fíjense, 0.011 microamperes y aquí 0.023 nanoamperes. Estas son corrientes de fuga del dispositivo. Serían los valores reales que tendríamos con un transistor que está conectado en corte. Cuando el switch está conectado a tierra, estamos en corte. Cuando el switch que vemos aquí lo conectamos hacia los 5 volts, entonces el transistor se va a saturación y ahora sí su corriente de emisor es mucho mayor a la corriente de colector. La corriente en la base es de 2 microamperes y el voltaje colector emisor tiende a cero. No sé si tengan preguntas. Ahorita conectemos el generador de funciones. ¿Alguna pregunta, muchachos? Con esta simulación, ustedes también pueden realizar los cálculos y, bueno, se aproxime a lo que ustedes están simulando, ¿no? De igual manera, para su análisis van a tener que utilizar el análisis en la malla base emisor. Ya saben que primero cuando está a tierra les va a salir en corte todos los corrientes y los voltajes les va a dar cero, excepto el voltaje de colector, que va a ser el voltaje de DSC, que es 12 volts. En saturación, vuelven a analizar la malla base emisor, pero ahora con un voltaje de 5 volts, y van a calcular la corriente de base, y después van a analizar la malla colector-emisor para calcular la corriente de colector, considerando el voltaje colector-emisor de punto 2, les dijimos, ¿verdad? Vamos como base para análisis. Con eso van a calcular la corriente de colector. Una vez que tienen la corriente de colector y la corriente de base, recuerden aplicar la suma de la corriente de colector más la corriente de base, les debe dar la de emisor, que va a ser mayor la de emisor que la de colector. Ya, y ya está el análisis. ¿Ustedes harían? No. Adelante, ¿preguntas? Una pregunta, profesor. Entonces habíamos quedado que entre la región activa y la de saturación, la única corriente que se va a mantener igual es la del emisor, ¿verdad? La corriente que se va a mantener, ¿te refieres a cuando analizas la malla base emisor? Ajá, cuando hacemos el análisis y nos Sí. damos cuenta de que digamos que no estaba en la región activa y estaba en saturación, todo va a cambiar menos la corriente de emisor, ¿verdad? Así es, porque la corriente de emisor depende de la malla base emisor. Mientras no utilizas, digamos, la beta para calcular algo, no hay ningún problema, porque ese valor de beta va a cambiar de la región activa a la región de saturación. Entonces, sí, lo que tú dices es correcto. Si tú analizas la malla base emisor para encontrar la corriente emisor, pero sin depender de la beta al cálculo, estás correcto. Ok. ¿Vale? Y aquí les voy a comentar otra cosa que les había dicho. Si ustedes calculan la beta que tienen, la relación entre la corriente de colector y la corriente de base, les va a salir una beta forzada, que es menor a la beta del transistor. Vamos a ver si la podemos calcular. Ponerla aquí, vamos a medir las corrientes. ¿Cuánto nos da? Puedo calcular la beta forzada aquí. Aquí está expresado en amperes, tendría que convertirlo a miliamperes, serían 99 miliamperes, vamos a ver cuánto nos da.
39 miliamperes entre 4.18, 18, 2 amperes. Aquí sacando la relación de la corriente de colector en saturación con respecto a la corriente de base en saturación, nos va a dar una beta pequeña de 23. Si se fijan, la beta, esta beta que estamos calculando se llama beta forzada, igual la pueden incluir en sus cálculos. ¿Ah? Esa beta forzada se da porque el transistor se pone en saturación, entonces lo que hace es también reducir su beta. De una beta que estaba esperada de alrededor de unos 300, se reduce a unas cuantas unidades, en este caso 23, 23.6 para ser exacto. Entonces es lo que pasa al transistor en saturación. No sé si tengan alguna pregunta de esto para que podamos pasar a la parte del generador de funciones, conectarlo. ¿Gustan? Vamos a pasarnos a esa sección. Entonces voy a desconectar aquí para ponerle en pausa. Y voy a desconectar esta parte donde está la resistencia para conectarle el generador de función. Entonces, de la parte del lado derecho, ustedes tienen una barra de puros aparatos que pueden observar aquí. Van a tomar el generador de funciones, que me parece que es el segundo. Lo colocan aquí. Le dan doble clic y van a abrir esta pantalla. Entonces aquí van a colocar la frecuencia que ustedes quieren utilizar, que en este caso sería 0.5 Hz o lo que equivale a 500 milihertz, ¿no? Medio Hertz sería 0.5 si quieren ponerlo, o 500 milihertz, como gusten, es lo mismo. Ciclo de utilidad vamos a usar el 50%, es decir, que lo mismo que está en alto es lo mismo que está en bajo. Este es el 50% del ciclo de utilidad. Lo que dura en alto es lo que dura en bajo. La amplitud ahorita le vamos a poner 2.5 y de offset 2.5 para que podamos monitorear que la señal sea una señal cuadrada de 5 volts arriba y 0 volts abajo. Ahorita vamos a verla. Vamos a abrirla. Y aquí podemos observar la señal que vamos a tener. Si observan aquí dice 5 volts por división, entonces van a tener de la línea de 0 de referencia hacia arriba son 5 volts. Aquí está durando justamente medio ciclo, o sea, medio segundo. Y aquí el segundo completo es donde dice donde termina para que sea una frecuencia de 0.5 Hz. Y pues nada más esta señal es la que vamos a alimentar nosotros a la entrada de la resistencia con respecto a tierra, así como está ahorita, ¿no? Entonces aquí vamos a conectar una señal de este punto hacia, lo visualicen, ahí está, y vamos a observar cómo el LED va a estar prendiendo y apagando. Observarlo, vamos a verlo, y vamos a en este caso ahí estaría funcionando nuestra señal con una frecuencia de medio hertz, ciclo del 50% y una amplitud de 5 volts. Estas señales son las que ustedes estarían reportando en su práctica, por favor. El común lo van a conectar a tierra, el positivo es donde van a alimentar a la señal de la resistencia, la resistencia de base. Y ahí pueden observar cómo el LED está encendiendo y apagando. Coloqué un LED rojo, ¿eh? Pueden poner otro LED si gustan, no hay ningún problema. Aunque hay diferentes colores, hay verde, naranja y amarillo, creo. Entonces pueden colocar el LED que ustedes prefieran, no hay ningún problema. Lo que cambia de un LED a otro, acuérdense que es el voltaje que fija entre sus terminales y la corriente con la cual se polariza, pero varía un poquito, ¿no? No sé si hasta aquí hay alguna pregunta, muchachos. La idea es que ustedes también puedan descubrir cuál es el error de su circuito y corregirlo. Y lo peor que, bueno, pues lo que pueden hacer es guardar el archivo y luego volver a abrirlo y verificar a ver si puede correr, a ver qué es lo que está marcando. Y si no, pues ya volver a armarlo otra vez, ¿no? Hasta que salga cuál es el error. Guárdenlo con un nombre y pruébenlo cambiándole varias cosas. ¿Les parece bien que
Ustedes continúen con la otra parte, y si tienen duda lo revisamos el día, cuando nos toca clase el martes. Revisamos lo que les falta el día martes, que es el otro switch. Vamos a armar un switch con el transistor, pero tenemos ahí un relevador. La idea es que conectemos al contacto del relevador un foquito y una fuente de corriente alterna para encenderlo. Y les voy a mostrar cómo lo van a hacer. En este caso, van a armar un transistor igual en corte y en saturación como switch. Le van a poner el interruptor y van a utilizar lo que se llama un relevador. Este relevador es la bobina y en este es el contacto normalmente abierto, y van a conectar en esta otra parte del circuito un foco de 120 volts con una fuente de corriente alterna de 120 volts, y de ahí ustedes van a activar y desactivar el foquito con miren, y lo van a apagar y lo van a prender. Primero activarlo. Aquí está apagado el foquito. Cuando ustedes le ponen el switch, lo van a prender. ¿Ya ven? Lo vamos a apagar. Ahí está. Es lo que ustedes van a realizar. Este es el relevador que ustedes van a utilizar. Lo van a encontrar. Déjenme ver si podemos apagar aquí. En esta parte donde dice, me parece que son resistencias. Aquí dice relevadores, por aquí debe estar. Aquí dice relay. Y aquí está el relevador que ustedes van a utilizar. En este caso hay de 5 volts, hay de 12 volts. El primero que dice EDR 21A de 0,5 es de 5 volts, el que sigue es de 12 volts que ustedes estarían utilizando sería ese. ¿Vale? Por favor, ustedes lo realicen y ya si gustan lo checamos el día martes. Mientras checamos a ver qué errores dio el multisim o el simulador que tengan. Y continuamos el día martes para además terminar esta parte. ¿Sale? Por favor. Seguimos Gracias, viendo el profesor. transistor en modelo de señal pequeña. ¿Y qué otra cosa más? Un último aviso. El viernes 27 vamos a tener el examen, 27 de noviembre. Yo de todos modos les mando la fecha para que sepan y lo vayan agendando. El viernes 27 de noviembre tendríamos el examen, el segundo examen.